Y este episodio es traído a ti gracias a Vázquez Immigration. Cuando se trata de inmigración, no se trata solo de papeles. Se trata de historias, de familias que quieren permanecer unidas y de sueños que merecen ser protegidos. Con más de 10 años de experiencia, el licenciado Joel Vázquez Coñet y su equipo te ofrecen el mejor servicio para que puedas tener la tranquilidad que mereces. En Vázquez Immigration recibirás una orientación clara y honesta, guiándote paso a paso para que entiendas tus opciones y tomes las mejores decisiones. Así que no lo pienses más, llama al 708-998-2045 o visita vasquezimmigration.com. Más información en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a Vázquez Immigration, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Logos Cinema is a premium streaming service featuring films, documentaries, series, lectures, and kids programming, all rooted in timeless Christian values. No agenda, no propaganda, just excellent storytelling that uplifts faith, family, and the human spirit. You'll find original productions, documentaries on history, saints, culture, and faith, family-friendly content, and Christian films from around the world, including exclusive titles available only on Logos Cinema. Logos Cinema brings it all into one place. At a time when mainstream entertainment drifts further from traditional values, Logos Cinema pushes back with beauty, meaning, and truth. And pricing starting as low as $5.99 a month. Visit logoscinema.com and sign up today. Join the movement to reclaim Christian storytelling. Subscribe now and support Orthodox creators. Ok, bienvenido a una nueva edición del Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de conversar por segunda ocasión con el doctor Carlos Mendoza Acevedo. ¿Cómo estás? Todo bien, Ramón. Un placer nuevamente estar aquí en Archipiélago Histórico nuevamente. No, yo estoy agradecido porque accedió a hacer esto otra vez. Número uno, que el episodio que hicimos anteriormente es uno de mis favoritos de siempre. Yo llevo 168, 69 episodios y ese es uno de mis favoritos. Historia del deporte. Y número dos, mucha gente va a estar esperando este, particularmente una gente que yo conozco. Ellos se definen como tradicionalistas católicos Ok. y carlistas y todo lo demás. Yo no comparto mucho esas líneas, pero bueno. Eh, vamos hoy a conocer la otra, el otro lado, el otro ángulo del trabajo historiográfico del doctor Mendoza, el de historia política. Usted tiene una tesis, ¿no?, sobre el Partido de Acción Cristiana, el PAC. Correcto, sí, en el año 2009 fue presentada la tesis doctoral y luego en el 2012 pues se convirtió en un libro que se publicó precisamente ese año 2012 que fue un año electoral. Así que el libro pues ya lleva varios añitos de publicado. Se titula El Partido de Acción Cristiana en la Política Puertorriqueña, 1959 a 1965. Básicamente, ¿verdad? Esta es la portada del libro. ¿Y se consigue por ahí o ya está a altura solamente en línea y ya? No, bueno, ya el libro es un poco complicado conseguir por ahí, pero todavía entiendo que la editorial tienen algunas copias y si me escriben, ¿verdad? A mi correo, yo pues puedo comunicar con el doctor Walter Bonilla para que entonces si hay alguien interesado, ¿verdad? Pues se ponga en contacto con él. Un paréntesis, antes de continuar con esta conversación, la última vez que hablamos, que fue en el episodio de Historia del Deporte puertorriqueño, Sí, me había comentado que le gusta ver documentales de eh, deporte, no necesariamente películas. correcto, sí. Y yo he estado viendo un montón de documentales de deporte Así. últimamente. Particularmente una de la rivalidad de Larry Bird y Magic Johnson. Ah, bueno, sí. Vi uno sobre eso. Sí, Y otro sobre
Yo Los campeonatos de los Celtics a través de los años, a partir de la década de los 50. sí, hay un documental muy bueno que cuando si pueda tener momento de verlo, se llama Hermanos y Enemigos. Es esa una diferencia que hubo entre Blake Divac y el jugador Petrovic, que falleció, eran de Yugoslavia, cuando la Yugoslavia se estaba rompiendo. Fue el mundial, durante el Mundial de 1990, una diferencia ahí, y el documental está muy bueno. Ahí lo tengo apuntado. También tengo uno que se llama, que vi hace un tiempo atrás, se llama Voice of Summer, que es del 2008, si no me equivoco. No, mentira, 2014. Y es el equipo nacional de pequeñas ligas de Curazao yendo al mundial de Ah, Little League, de béisbol, de pelota. ok, eso está, ¿verdad? Muy, muy Muy bueno. bueno también. Sí, no, de hecho, hay muy buenos documentales de deporte y también pues de historia. Yo soy un poco más fanático del documental que de las películas. Quiero hacer también una serie de comentarios antes de comenzar. Si me escuchan fañoso es porque estoy enfermo. El tercer día. Aquí estás a 29 grados. O sea, que la confluencia de mi trabajo de construcción, mucho polvo, con el cambio de clima, con la temperatura, pues finalmente me fastidiaron. Sin embargo, estamos aquí porque a mí, yo tengo dos opciones: o me quedo en la cama mirando el teléfono o me pongo a hacer el podcast que tanto me gusta. Así que, aunque tenga la voz así, pues que se robe. Con todo eso, mi esposa dice que me escucho más sexy, así que Ok. eso es positivo. Y segundo, ¿quieres apoyar este podcast? Visiten mi tienda, archipiélagohistórico.com, diagonal tienda, si no me equivoco. Si no, entra a archipiélagohistórico.com, ve a la tienda. Tengo tazas, tengo unos suéteres para el clima frío, para aquellos que están en la diáspora, y un montón de cosas bien chéveres. Así que apoyen este trabajo. Y nada, continuamos. Doctor Mendoza, ¿qué es lo que lo lleva inicialmente a estudiar el Partido de Acción Cristiana, el PAC? Bueno, pues básicamente yo volvería nuevamente, ¿verdad?, a las bibliotecas de escolares. Estando en noveno grado, yo entiendo que la famosa, la gran enciclopedia de Puerto Rico, que tanto le debo a esa enciclopedia porque yo era muy fanático, ¿no?, de esos tomos, como te había comentado anteriormente, el tomo del deporte. Y en el tomo de política, ahí fue que yo por primera vez leí sobre este partido, Partido Acción Cristiana, que surgió en la década del 60. Eh, Me llamó mucho la atención porque pues involucraba la Iglesia Católica con el partido. Mi familia sobre todo mi abuela, que ya falleció, era muy católica. Y luego, mucho más tarde, me entero de que ella estuvo muy activa en ese, en ese partido. Básicamente era como un silencio. Yo no sabía sobre, o sea, que ella pues, había pertenecido al partido, no conocía mucho sobre el partido. Así que, pues, básicamente, en aquel momento, básicamente era como un despertar cuando comienzo a leer sobre la relación que hubo entre la Iglesia Católica y un partido político. Eso me llamó mucho la atención, pero eso se quedó ahí. Luego, ya en los años de mis estudios de maestría, tuve la oportunidad de ir al Centro de Estudios Dominicos en Bayamón, y allí, pues, un día investigando, básicamente conociendo sobre la figura de Antulio Parrilla, se me acerca la bibliotecaria y me dice: mira, hay unas cajas que llegaron que son del Partido Acción Cristiana. Y me toca pues archivar ese documento. Entonces, pues, ella comenzó a enseñarme los documentos y básicamente eso abrió el camino para yo meterme en este mundo, investigar el Partido Acción Cristiana. Esas cajas, porque eran varias cajas, fueron entregadas por el vicepresidente del Partido Acción Cristiana, el señor Ángel de Ángel, que era un maestro de matemática del área de Bayamón. Él falleció y la viuda entrega esas cajas al Centro de Estudio Dominico. Y ahí había un montón de documentos del partido, entre otras cosas, bandera, promoción. Y pues con eso comencé entonces a hacer este trabajo de investigación sobre el Partido Acción Cristiana. ¿Existe algo similar relacionado al PAC o no? Eso es, ¿verdad? Muy, muy buena pregunta. Yo, de- después que salí de esta investigación que se publicó, etcétera, se presentó el libro, los documentos. Yo tengo mucha documentación que le saqué copia. Entiendo que documentos oficiales del partido, el Centro de Estudios Dominicos no lo ha digitalizado, que yo sepa. Después de mi investigación han salido otros trabajos, e incluso un año antes de mi trabajo, un abogado del área de Camus, el doctor Luis Cruz Vélez, hizo un doctorado en historia. Su tesis se titula Génesis del Partido Acción Cristiana,
y el cuestionamiento de su impacto sobre el Partido Independentista puertorriqueño. Pero Luis Cruz Vélez no vio esos documentos del partido. Trabajos que se hicieron antes tampoco vieron esos documentos. Esos documentos estaban en la familia de Ángel. Cuando él lo entrega, que se hacen públicos, pues yo comienzo a utilizarlo. Después de mí, entiendo que hay personas que no han visto esos documentos, como por ejemplo Duprey, se me olvidó ahora, ¿verdad? Duprey, N- Néstor, Néstor, yo creo correcto, que. Néstor Duprey, que él se enteró de mi trabajo, él se comunicó conmigo y años después él hizo un doctorado en historia y Néstor Duprey pues me dijo que se tenían los documentos porque no estaban, o sea, no estaban digitalizados en aquel momento. De hecho, él hizo un trabajo sobre el presidente del Partido Acción Cristiana, al que tuvo la oportunidad de entrevistar. Así que pues básicamente, de hecho yo también tuve la oportunidad también de hablar con el presidente del partido, José Luis Feliu Pesquera, que fue el presidente y uno de los fundadores de este partido. Pero volviendo a tu pregunta, yo entiendo que el Centro de Estudio Dominico todavía no ha digitalizado esos documentos. De hecho, el documento yo los tengo bien guardados en una maleta, porque para mí son documentos oficiales del partido que no se consiguen con mucha facilidad. Huh. Pero vio pasquines y cosas Sí, así, ¿no? banderas, paquines, promociones y documentos bien confidenciales del partido, o sea, de asuntos internos del partido. Bueno, eso sería una exhibición buenísima de un museo. Como que ponerlo bien grande, amplificarlo. No sé cuál es la palabra específica, que se hace con las fotos, que se Sí, amplíen, se sí. amplíen. Pues, la bandera, entonces al lado tienes como que un pequeño cartel que te explica. Eso sería una exhibición un palo de exhibición Sí, eso. de hecho, en mi libro yo logré publicar varias fotos de las banderas, de la papeleta oficial del 60 y 64, Wow. porque mi estudio realmente está enfocado al estudio del Partido Acción Cristiana como una institución política más allá del 60, porque los estudios tradicionales siempre hablan del conflicto Iglesia-Estado del 60, pero se olvidan de que el partido después tuvo vida y participó en el año 64. Entonces, pues yo lo enfoqué dirigido hasta el año 64, 65, que es cuando realmente el partido desaparece. ¿Cuándo comienza? Ok, el origen de este partido es muy importante. El partido comenzó en el año 60, pero antes de eso suceden una serie de cosas a nivel internacional, a nivel local, que van a gestar el Partido Acción Cristiana. Pero oficialmente comenzó, ¿verdad?, a participar en la vida electoral de Puerto Rico en el 1960. Este partido se inscribió como 3 meses antes de las elecciones de 1960. Así que, de hecho, me dicen que eso era una costumbre de los partidos políticos de aquel entonces, que se fundaban 3 meses antes, se inscribían 3 meses antes, y entonces participaban en los procesos electorales. Ah, Puerto Rico tiene una historia de partidos políticos bien interesante. Vamos a hablar post presencia norteamericana en Puerto Rico. Eh, Porque está el Partido Comunista que existió en la década de los Sí, 30, el Partido Nacionalista. ajá. Obviamente, obviando los tres tradicionales, pues el PPD, el PNP y el PIB. Estuvo el MUS, estuvo el PPT, ¿cuál era el del Coquí? Eh, El anaranjado. Puertorriqueños por Puerto Rico. Estuvo Fue en el ese. 2008 y después estuvo en el 2012. Esos que están mencionando son partidos, ¿verdad?, más contemporáneos. De todo esto, el Partido Nacionalista sale de la Unión de Puerto Rico a principios del siglo XX, cuando ellos rompen la base quinta. Es que se funda el Partido Nacionalista puertorriqueño, que el enfoque de ese partido en su inicio era muy diferente a cuando Pedro Albizu Campos entra al partido en la lucha, ¿verdad?, por la independencia de Puerto Rico a través de la Fuerza Armada, etcétera. Pero el Partido Nacionalista no era eso en principio. Luego, otros partidos, antes de mencionar el PNP, hay que mencionar el Partido Estadista Republicano, que en los años 50 pues estuvo en contienda política y fue al que el Partido Acción Cristiana en un momento se va a enfrentar junto al PPD, que se funda a finales de la década, a principios de la década del 30, el Partido Popular Democrático. Wow, ese no lo había escuchado nunca, ese estadista Sí, republicano, sí, el nunca. Partido Estadista Republicano estuvo participando en las elecciones de Puerto Rico en la década del 50. De hecho, en la década del 50, el PIB en un momento dado estuvo como el segundo partido principal de Puerto Rico. Luego, ¿verdad?, el movimiento estadista cobra auge interesantemente el Partido Estadista Republicano lo dirigía Miguel Ángel García Méndez, quien era un empresario puertorriqueño, un banquero,
fue el que fundó el Western Bank, desaparecido banco Western Bank en Puerto Rico. Y también Luis A. Ferré, que estuvo militando y fue candidato a gobernador por el Partido Estadista Republicano. Que ya interesante ese partido se rompe cuando entra la discusión del plebiscito de 1967, cuando ese primer plebiscito de estatus del 67, el Partido Estadista Republicano decide no participar, o sea, no participar promoviendo la estadidad, luchando por la estadidad. Y ahí entonces que Luis A. Ferré alza la bandera y dice, pues no, hay que hacerlo porque si no el mensaje que se le va a llevar a Estados Unidos es de que aquí no hay estadistas. Y entonces pues Luis A. Ferré funda el movimiento Estadista Unidos que eh, nada, ya en el 68, meses después se convierte en el PNP y gana las elecciones, Luis A. Ferré. ¿Sería correcto decir entonces que el PNP aglutina la totalidad del estadismo en Puerto Rico? Bueno, no sé si el estadismo es correcto, pero ajá. Bueno, a partir del 68, los estadistas republicanos, esto es interesante, en el 68 el Partido Estadista Republicano participó en las elecciones junto al PNP. Había dos partidos estadistas participando en las elecciones del 68, cuando Ferré ganó. Y cuando Ferré gana, esas pocas personas que se quedaron en el PER, el Partido Estadista Republicano, se mueven al PNP. Así que yo diría que a partir de ahí que comienza el bipartidismo, en los años 70, en los años 80, sí existía una fuerza dentro del PNP, era la máxima organismo político promoviendo la estadidad para Puerto Rico. Ah. Pregunta que hago entonces, y yo sé que obviamente va a querer hacer un breve preámbulo, pero rápidamente, ¿cuál era el estatus que favorecía el PAC? Ok, el Partido Acción Cristiana, al igual que los partidos tradicionales de hoy día, en su gran mayoría, Ujú. eh, ellos abrían la puerta para que estadistas, independentistas y estadolibristas estuvieran dentro de ese partido. Ellos entendían que las elecciones no eran eleccionarias, perdón, las elecciones no eran a favor del estatus, y que Ajá. eran elecciones para determinar los candidatos que iban a gobernar a Puerto Rico, los legisladores, etcétera. Pero en el partido fundamentalmente lo que hubo fue independentistas y estadistas. Y eso ¿verdad? Es lo que llama mucho la atención. De estadistas y independentistas conviviendo dentro de un partido. Pero pregunta que hago, estos independentistas me imagino que vienen asociados del nacionalismo albisuista, porque vamos a entender que este es el ala más, aunque eso porque lo que pasa es que el PIB también tradicionalmente fue bien católico y bien cristiano. Correcto. Eso es de ahora. Ahora, después de la nueva izquierda, es que es más Sí. secular, pero eso. Ajá. Bueno, presidente del partido, José Luis Felio Pesquera, que era un abogado, tenía oficina en Bayamón, un señor bien católico, sumamente católico. Sí. José Luis Felio Pesquera pertenecía al Partido Independentista Puertorriqueño. De hecho, él era legislador del PIB cuando se fundó el PAC. Entonces, dentro de ese partido militaron nacionalistas y militaron gente del PIB. Hay que recordar que el movimiento independentista para principios de los 60 estaba dividido porque ahí surge el MPI, el Movimiento Pro Independencia. Y el MPI, pues, de cierta forma convoca a que los independentistas no participen en las elecciones. Juan Mari Brás, que fue el fundador del MPI, que de hecho era abogado también, fue un líder estudiantil en los años 40, fundó el periódico Claridad, natural de Mayagüez. Que, claro, yo entiendo que conoce esa figura, ¿no? De Juan Mari Brás. Él fue el que básicamente pues, funda el MPI, que después el MPI se convierte en el PSP en los años 70. Sí, aquí ya se han hecho como 4 episodios sobre el MP. Yo estoy bien al tanto de lo que Sí, hay ahí. ahora existe el NMPI, el Nuevo Movimiento por Independencia, que también es un grupo de personas que participan de la lucha por la independencia y no se vinculan al PIB. Me imagino que son socialistas, ¿verdad? La gran mayoría, sí, la gran mayoría son Ok. socialistas. Mm. Ahí en un momento dado, cuando yo estudiaba en la UPI en los 90, no sé si ahora, pero a principios del siglo XXI, como Moscoso, el historiador puertorriqueño, estaba involucrado en un momento dado en el NMPI. Ah, yo detesto el socialismo. Para mí, el socialismo es una plaga a la que tú le metes fuego y no mueres. Bueno, pues sí, ¿verdad? Eso es interesante porque con ese planteamiento hubiese pertenecido, si hubieras católico, al Partido Acción Cristiana, porque eso era lo que
Felipe Esquera, de hecho es interesante, Felipe Esquera promovía lo que es la democracia cristiana. Para Ajá. hablar de eso, pues entonces tenemos que remontarnos, ¿verdad?, a qué estaba pasando en el Vaticano. Exacto, vamos al Ok, contexto. pues a principios del siglo XX se están allá en la ciudad del Vaticano, los papas de entonces, León XIII. Para ese año, a finales del siglo XIX específicamente, el año 1891, si no me equivoco, León XIII va a atacar el ateísmo que estaba surgiendo allá en Europa y va a defender a los pobres, a los sindicatos, sindicatos de los trabajadores, defiende la propiedad privada y va a promover la doctrina social de la iglesia. Eso queda establecido en una encíclica papal conocida como la Rerum Novarum de ese papa, León Sí. XIII. De hecho, el actual Ujú. papa eh, ha destacado algunas de las cosas que hizo León XIII, por eso es que se lleva el nombre, ¿no?, de León, el actual papa. A Mm. principios del siglo XX, en 1901, si no me equivoco, allá también se crea otra encíclica papal que se llamaba, se llama Graves de Comuni. Esa encíclica papal va a promover la acción católica a favor de los trabajadores, a favor de los jefes de familia, y va a fundar movimientos de acción social en Europa. Así que esa encíclica permite que se promueva, ¿verdad?, una acción católica a favor de los trabajadores, a favor de los jefes de familia, pero esas encíclicas condenan el socialismo. Luego, Pío XI va a firmar otra encíclica, que es la cuadragésimo ano, que esa encíclica va a dar el visto bueno a que los católicos se unan en partidos políticos. Sí, Disculpe, para la gente que no sabe de estos temas y me corrige, una encíclica viene siendo como una especie de memorándum que se envía a toda la iglesia y que es un documento oficial. Esta es la postura exactamente, oficial de la exacto. iglesia católica. Exacto, firmada por el Papa, que que es la autoridad máxima de la Iglesia Católica. Y Mm. entonces, pues, esa última que mencioné, Graves de Comuni, pues, perdón, cuadragésimo ano, va a ser la de Pío XI, la que invita a a los católicos a que entren en la vida activa política. Así que pues eso pues va a llevar a que muchas católicos en Europa comenzarán entonces a moverse a fundar partidos políticos de democracia cristiana. Y esto de democracia cristiana se le debe a un laico francés conocido como Federico Sanan. Federico Sanan fue una persona que en el año 1997 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II. Así que Federico Osanán, yo no sé si ya es santo, pero en el 97 lo beatificaron. Federico Osanán, pues entonces comenzó a darse la tarea de acercar los evangelios a los principios democráticos. Y entonces, pues de ahí es que nace la democracia cristiana, se convierte en una ideología política y los partidos políticos de Europa comienzan, perdón, a fundar partidos demócratas cristianos en Europa, en Alemania, en diferentes partes de Europa, y que comienzan a promover esta ideología de Federico Osanam, Jacques Maritain, que también fue otro, otro francés que va a darle seguimiento, le da seguimiento a lo que son las posturas de la democracia cristiana. La democracia cristiana, pues, es una política ideológica, una corriente política ideológica que va a Mm. combinar los principios del cristianismo, particularmente la doctrina social de la Iglesia Católica, que va a, es una corriente política que con los valores democráticos modernos se van a unirla y surge en Europa a finales del siglo XIX y se consolida después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente la democracia cristiana una opción o una alternativa al liberalismo económico de aquel momento y también al socialismo marxista. Los partidos ¿Liberalismo económico en qué sentido? O Disculpe. sea, ellos entendían que el Estado debe intervenir en la economía, los demócratas cristianos. Ok, Y ya, pues sí, también se oponían al socialismo marxista fundamentalmente por el asunto del ateísmo, que es lo que ellos claro. pues básicamente fundamentaban su posición al marxismo precisamente por eso,
porque se oponían al ateísmo. No solamente eso, profesor, también tenemos que tener en consideración en la Unión Soviética solamente alrededor de 100.000 clérigos y miembros de la Iglesia Ortodoxa fueron asesinados, torturados y enviados a campos de concentración y alrededor de 40.000 iglesias fueron destruidas, quemadas, Sí, etcétera. O sea que no, no es que sean ateos, es que son ateos que odian el cristianismo. sí, sí. A mí, en el caso de la Unión Soviética, cuando cae la Unión Soviética, me llama la atención cómo se le hizo tan rápido a la Iglesia Ortodoxa regresar a tener tantas feligreses nuevamente. Durante la Unión Soviética, ¿verdad? Te pregunto porque no lo sé. Durante el gobierno de la Unión Soviética, eh, ¿existían ortodoxos todavía? No entiendo por dónde va la Porque pregunta. cuando cae la Unión Soviética, veo que Ah, la Iglesia Ortodoxa nuevamente, ¿verdad? Resurge con mucha fuerza otra vez. En Pues no ok. sé si ya estaba, si se practicaba el culto a escondida o existía de alguna forma. Las dos, las dos. Hasta donde yo he podido investigar, parece que el periodo más cruento de terrorismo, no sé, vamos a decirle violencia estatal contra la Iglesia Ortodoxa en Rusia se durante el mandato de Stalin. Okey, Después con el proceso de stalinización con Nikita Khrushchev, si no me equivoco, fue el que le siguió el premier. okey, Las cosas se estabilizan un poco, sin embargo, todavía hay una persecución estatal al cristianismo, así que hay vecinos que es como la antigua iglesia que comenzó practicada en catacumbas debajo de, pues, porque si no, las autoridades romanas te llevaban al Coliseo para que fueras devorado vivo por leones. Así que se practicaba así. También hubieron varias iglesias que pudieron sobrevivir, pero yo vi un video de un sacerdote ortodoxo ruso que estaba narrando que en la década de de los 80, previo a la caída del muro y todo lo demás, al colapso del sistema soviético, había iglesias abiertas, pero también siempre habían soldados del ejército rojo plantados frente que apuntaban tu nombre okey. y te perseguían y como que trataban de emplear un montón de medios para que desistieras de ser cristiano. No sé si eso contesta su Sí, no, me pregunta. imagi sí, entiendo que lo que menciona, era lo que yo estaba pensando, el asunto de que de cierta forma existía, ¿no? La presencia ortodoxa de ciertas formas, en la antigua, Unión Soviética. Mm. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Pero volviendo, ¿verdad?, al tema de la democracia cristiana, pues una vez que se establecen partidos políticos de democracia cristiana, y muchos llegan al poder. En Alemania, por ejemplo, llegan al poder estos partidos con estas ideas de democracia cristiana. Y pues luego se mueve a América. Y a partir de la década del 50 y ya a finales de los años 50, pues cobra mucho auge en Centroamérica, en América del Sur, eh, en Venezuela, en Chile. Comienza estas ideas de la democracia cristiana comienzan a calar hondo en los electores, sobre todo católicos. Y pues en Puerto Rico, en el año 1959, tenemos una figura que es poco estudiada en la isla, que se conocía, él era un ex sacerdote, se llamaba Víctor Santiago, le decían el padre Margarito. Este señor era del área de Camuy y Arecibo, esa zona del norte de Puerto Rico, y siendo un sacerdote católico en el pueblo de Las Piedras, él crea lo que se conoce como la Cruzada Patriótica Cristiana. Y, y Víctor Santiago, el padre Margarito, pues era nacionalista, él era un líder, era un miembro del Partido Nacionalista, un sacerdote del momento, que funda este movimiento de Cruzada Patriótica Cristiana para luchar
por la independencia de Puerto Rico para unirse de cierta forma, hacerle el camino fácil al Partido Nacionalista, pero con ideas de democracia cristiana. Y también era un luchador de la teología de la liberación en ese momento, el padre Margarito. Es interesante porque este señor renuncia al sacerdocio y el padre Margarito, al renunciar, pues, eventualmente se va a casar, y tuvo hijos. El padre Margarito tuvo hijos y de hecho yo conozco a uno de sus hijos que es un poeta que hace unos años se fue para Estados Unidos. Incluso también fanático del boxeo, escribió un libro sobre el boxeo, el hijo del padre Margarito. Pero el padre Margarito abre la puerta para la democracia cristiana en la isla. Él era independentista. Eso fue en el 59. Ellos van a apoyar al Partido Nacionalista. Todo el lenguaje, ¿verdad?, nacionalista, de condenar la invasión de los Estados Unidos, etcétera. Van a defender la moral cristiana, entre otras cosas, atacando a la esterilización de las mujeres, al aborto, promoviendo la política de paz, de la solidaridad, etcétera, que todo es la base de lo que es la doctrina social, en este caso, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, la doctrina social cristiana que está presente en la democracia cristiana. Entonces, pues eso fue en el 59. En el año 60 tenemos a Feliu Pesquera. Feliu Pesquera, él era un legislador del PIB. Anteriormente había sido miembro del Partido Popular Democrático. Hay que recordar, ¿verdad?, que el PIB sale del Partido Popular Democrático por unas diferencias que hubo. Y Feliu Pesquera, que era independentista, entra al PIB, él gana, se convierte en representante por el PIB. Disculpe, creo que es puntual mencionar, porque para la persona que no sabe, escuchar el comentario que usted acaba de hacer, va a decir, o sea que estos pipiolos originales eran primero estadolibristas. No, 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 no. Es que el Partido Popular Democrático originalmente es un partido Correcto. independentista. Antes de adoptar la fórmula estadolibrista que ellos tenían, ellos eran independentistas. Exactamente. Nada, eso aclaro, porque hay gente que no sabe ese pequeño detalle, que es Sí, es importante. verdad, cuando se está discutiendo el asunto del Estado Libre Asociado, pues hubo unas diferencias donde el PIB, cuando ya el PIB estaba fundado, decidió no participar en esa asamblea constituyente que hubo. Pero nada, volviendo al asunto, Pesquera era un líder independentista, que era representante. Y Felipe Pesquera ya había escuchado lo de la Cruzada Patriótica Cristiana. La diferencia con la Cruzada es que muchos de esos líderes eran nacionalistas y él no era nacionalista, él era un pipiolo. Así que Felipe Pesquera retoma asuntos de la Cruzada Patriótica Cristiana y él somete un proyecto de ley en la legislatura para que los jóvenes de las escuelas públicas, desde kinder a cuarto año, se le permitiera salir un día libre en la semana. Perdón, lo dije mal. Se le permitiera un día salir temprano, no libre, salir temprano de las escuelas. Salir temprano de las escuelas para recibir instrucción religiosa. Esa idea él la propone en la legislatura y crea una discusión. Dicen que Feliu pues quiere traer la iglesia católica, meterla en las escuelas públicas, que hay separación de iglesia y Estado, que eso existe, ¿verdad?, desde que los Estados Unidos invadieron, el asunto de separar la iglesia del Estado, separar la iglesia de las escuelas, crear escuelas laicas. Y pues Feliu Pesquera comenzó a defender su punto de que eso no era el proyecto de ley, porque comenzaron a decir que lo que él quiere es que se enseñe religión en las escuelas. El proyecto estaba claro, el proyecto decía, este no es mi proyecto, el proyecto lo que dice es que se le permita salir un día en semana temprano y que esos niños vayan a la iglesia de su preferencia, recibir instrucción religiosa. De manera que el proyecto pues se va a discutir, va a crear mucha animosidad en los miembros del Partido Estadista Republicano, los populares, y pues el proyecto se lo cuelgan. Se engaveta, y eso crea una molestia en Feliu Pesquera, donde él convoca a una asamblea en el Parque Sisto Escobar, que es un parque que existe hoy día todavía y que para los años 60 era el lugar principal de actividades multitudinarias que se hacían en la isla. O sea, el Irán Bison todavía no existía para ese momento. Y en el Parque Sisto Escobar, él convoca a las personas que creían en su proyecto
Así que llegan muchos católicos el día, eso fue en el verano de 1960. eh, bueno, fue en mayo, ya acercándose el mes de junio. Y allí él pues recibe una visita interesante, que son los obispos de la Iglesia Católica. En aquel entonces eran obispos estadounidenses. Davis, el obispo Davis de San Juan y el obispo McManus de Ponce. Eran los dos obispos principales de la Iglesia Católica. Los dos eran obispos estadounidenses. Tengo entendido que McManus hablaba un poco el español, se entendía, ¿verdad? Con el acento, pero se podía mantener una conversación en español. Y lo interesante de McManus es que era sumamente estadista. Creía en la estadía para Puerto Rico, McManus. Esos obispos se presentan en esa asamblea, que los periódicos del momento, en aquel momento el periódico El Mundo era el principal periódico de Puerto Rico, y dice, las portadas decían que asistieron 100,000 personas a ese evento, cosa que yo pongo en duda. La gran mayoría de las personas dice que, o sea, no sé si había 100,000 personas, pero aparentemente fue mucha gente. Y lo interesante es que los obispos dijeron allí que si se funda un partido político, la iglesia lo va a apoyar. Y eso abrió el camino para que entonces Felipe Esquera lo funda un partido en la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce. Allí se le da forma a este partido, el Partido Acción Cristiana, que se funda, ¿verdad? Interesantemente, en una universidad. Felipe era abogado independentista, y pues al fundarse un partido, pues ahora el PIB está viendo a Felipe como que vas a abandonar el partido. Y pues sí, pues entonces sale del PIB y para convertirse en el líder del partido Acción Cristiana. Se va a inscribir en tiempo récord, y que eso pues le va a llevar también, va a llevar a otra situación política muy interesante eventualmente, esa inscripción del partido. Ok, Ajá, pero todavía en esta etapa temprana del partido eh, es el proyecto de la democracia cristiana, no estamos hablando de teología de liberación todavía. exacto, ¿no? Es básicamente el proyecto de democracia cristiana que se había fundado, ¿verdad? Ya en Alemania, en los partidos en países europeos que fundan este tipo de partidos, por las encíclicas papales, ¿verdad? Que mencioné, que dieron el visto bueno para que se unieran. Lo interesante es que Felipe Pesquera, pues al aceptar la ayuda de los líderes de la Iglesia Católica, pues va a hacer un intento de promover la democracia cristiana, pero no tiene éxito, porque el asunto político se mueve a que Luis Muñoz Marín es un inmoral, que hay que sacarlo del poder, porque patrocina la pastilla anticonceptiva que se estaba experimentando en aquel momento, de nombre Enovid, era la pastilla que se estaba poniendo, ¿verdad?, a prueba en la isla. Que Luis Muñoz Marín era un inmoral, un anticristiano, que mucha gente se está divorciando y él apoya eso. Es interesante porque la figura de Muñoz Marín en ese momento dado, Muñoz Marín era neomalthusiano en ese momento dado. Él entendía, ¿verdad?, que las ideas de Tomás Malthus, él creía en esa idea de que hay que controlar la población, porque si no se hace, el planeta Tierra no va a dar suficiente alimento para mantener la población de humanos. Y él, Sí, sí, pero quiero hacer un paréntesis, profesor, porque lo que menciona también, yo creo que merece un poquito más de profundidad en el sentido de que menciona lo de las pastillas anticonceptivas y las sí, pruebas. Hay un ensayo escrito por Angela ajá, Davis, yo lo leí, y no recuerdo el título, pero usted busca Angela Davis Essay on Puerto Rican Sterilization y obligado le va a salir. Eso es lo de menos. ok, El punto es que estas pruebas que se hicieron para en Puerto Rico, le terminaron dándole cáncer a muchas mujeres puertorriqueñas. También se hicieron esterilizaciones sin el consentimiento de las mujeres puertorriqueñas. Fueron miles de mujeres. Y estas cosas se hicieron de forma, no sé si legal, porque no sé cuáles eran los estatutos legales para ese entonces, pero la gente que participaba en estos trials de las pruebas las pastillas anticonceptivas sí, estas, no eran educados en cuáles eran los potenciales riesgos ni nada por el estilo. O sea, que estos eran auténticos conejillos de India. correcto. Muchas mujeres fueron operadas en contra de su voluntad. Y el otro comentario que quería hacer, como una especie de nota al calce también, eso que menciona del apoyo de los obispos a los
en ese estadio Sixto Escobar, que es lo que eventualmente se va a convertir en el PAC. Sí. Sería interesante ver una tesis, y esto es una idea para futuros historiadores, alianzas político-eclesiásticas a primera mitad del siglo XX, porque antes de eso me imagino que había alguna especie de contacto con estos movimientos estadistas y con el nacionalismo puertorriqueño. Entonces sería bueno estudiar las relaciones entre la Iglesia Católica y los movimientos Sí, políticos. yo no sé si Samuel Silva Gotay, uno de los principales estudiosos de la iglesia protestante, la iglesia católica, y Samuel Silva Gotay, no sé si ha hecho un estudio sobre eso, pero sí, Samuel, importante destacarlo porque él tiene uno de los primeros trabajos que se hizo del PAC fue de este historiador, de Samuel Silva Gotay. Recuerden que mi trabajo, antes de mí, hubo personas que investigaron el Partido Acción Cristiana. María Mercedes Alonso fue una historiadora que publicó un libro sobre el Partido Acción Cristiana, sobre la génesis del PAC, pero se fundamentó en la lucha que tuvo el PAC, la iglesia, con Muñoz Marín. Y como tú mencionas, la pastilla anticonceptiva, no sé si Muñoz de cierta forma la apoyaba el uso, pero nacieron muchos neonatos también sin brazos, sin extremidades, pues, mujeres que utilizaron la pastilla y cuando daban a luz, pues el neonato pues nacía sin brazos, sin extremidades, que también, Eso le pasó a mi abuela, pero no sé si fue por esa ok, pastilla. ok. Pero ella perdió 3 hijos. Mi abuela tuvo 5 hijos. Eh, Mentira, o sea, tuvo 5 que nacieron, pero en realidad hubiese tenido 8. Ah, vaya, sí. Ujú, Lo interesante, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo en ese momento dado con el uso de la pastilla y también porque Muñoz creía en las políticas no maltusianas. En ese momento Muñoz estaba apoyando la inmigración a los estados del este de Estados Unidos, Nueva York, etcétera. Él estaba fomentando el ujú. que muchos puertorriqueños se emigraran para ver si sus condiciones económicas mejoraban allá en los Estados Unidos. Y pues de cierta forma se entiende porque Muñoz Marín estudió en Estados Unidos, él se crió allá, su padre había sido comisionado residente en Washington, él vivió, ¿verdad?, lo que era la cultura estadounidense. Y hay quien dice que Muñoz pensaba en inglés, a pesar de que, ¿verdad?, eventualmente él se comunicaba en español. Mucha gente dice que Muñoz se pensaba en inglés. Pero la figura de Muñoz en Bueno, ese momento fue bien criticada por el Partido Acción Cristiana y sobre mm, todo Feliu Pesquera, que entonces comienza a atacar las posturas de Muñoz, las posturas políticas de Muñoz en cuanto a los divorcios, la tasa de divorcio se dispara, el uso de drogas que ya, pues, ya se estaba dando en la isla, personas, ¿verdad? Utilizando, por ejemplo, marihuana. Eh, mismo Muñoz se eh, metía, opio. sí, sí. De hecho, Muñoz es tan interesante, mano, porque Muñoz fue un socialista en la década de los sí, 20, después fue sí, independentista, después abandonó el independentismo, funda el PPD. que es una figura Tipo es interesante. sumamente interesante. Pero entonces, en el año de 1960, eh, vamos a estar viendo unas elecciones donde el partido se había fundado con 3 meses de anticipación y donde la política se va a estar concentrada en Muñoz y no en la democracia cristiana. Aunque Feliu publicó algunos artículos explicándole a la gente qué era la democracia cristiana, su postulado, él llegó a hacerlo, pero en la campaña política en contra de Iglesia y Estado, ese choque de Iglesia y Estado, opaca completamente la democracia cristiana. La gente no estaba interesado en eso, sino en el asunto de Muñoz, cómo se defendía del PAC. Volvemos, la figura de Muñoz es interesante. Muñoz era protestante, judío, musulmán, católico, era todo en uno. Y Luis Muñoz Marín era una bestia política. En su discurso, él siempre decía, la iglesia y el Estado no mezclan. De eso está en la Constitución, la separación de iglesia y Estado. Cuando se le preguntaba sobre la Iglesia Católica, él no atacaba nunca a la Iglesia Católica. Y él decía solamente eso. Iglesia y Estado no mezcla. Y cambiaba el discurso a otra cosa, ¿verdad? Cambiaba la conversación cuando los periodistas se le acercaban. Y que Muñoz Marín muy inteligentemente nunca atacó la Iglesia Católica. Pues el problema hasta ahora es
el problema existencial que tienen los populares que son católicos. Esa, ¿verdad? Es siempre lo que siempre me ha llamado la atención. Si tú eras popular y eras católico en el 1960, ¿por quién voy a votar? Que Ajá. los sacerdotes, en las misas, las famosas misas que se hacen los domingos, muchos los que son católicos pues asisten a la misa. Pues allí los sacerdotes en algunos templos le indicaban los feligreses que si usted no vota por el Partido Acción Cristiana, eso es un pecado. Así que eso, si usted está sentado en el templo católico y usted es popular, 100% con Muñoz, y ahora mi sacerdote me dice que si yo voto por otro partido que no sea el PAC, pues eso es un pecado, pues entonces, ¿qué hago? Porque yo soy popular, pero soy católico, quiero estar con los dos. Y la campaña le va a crear un problema a Muñoz. Muñoz Marín le tuvo mucho respeto a la iglesia, nunca la atacó, pero el PAC lo cogió con mucho cuidado. Le estaba preocupando mucho esas elecciones del 60, que de hecho estas van a ser las últimas elecciones de Muñoz Marín para la candidatura a gobernador, porque después él se postula más tarde como senador, pero esta va a ser la última donde él ya estaba pensando en el retiro. Y pues se la está poniendo bien difícil porque la Iglesia Católica tiene muchos adeptos. A la altura del 60 no había, la Iglesia protestante existían, pero no tenían mucho auge como todavía lo tenía la Iglesia Católica. Así que el que ahora la Iglesia está apoyando un partido, pues Muñoz Marín pues está nervioso. Y por eso Muñoz mandó a investigar el PAC. Yo encontré en el Archivo Histórico de Puerto Rico, en la documentación de Muñoz, en las cartas, donde gente le cuestionaba a Muñoz y también le decía siga para adelante, ¿verdad? Lo apoyaban. Pero en esas cajas yo encontré un documento donde Muñoz Marín envió a espiar al PAC y donde le rinden informes de dónde estaban esta gente, quiénes eran, dónde se reunían, qué hablaban, qué decían. De hecho, el famoso Samuel Vadillo, que fue un promotor del momento, fue el que tuvo a cargo ese proyecto. Y está evidenciado en los documentos donde él investigó. Y si investigó es porque estaba asustado. Él- ¿Y él utilizó a la policía o utilizó apoyo del no, FBI para no, él eso? va a utilizar a Samuel Vadillo, que era un promotor de aquel entonces de espectáculos. Y Oh, Samuel okey. Vadillo O sea, que esto era era privado, privado. exacto. Y Samuel Vadillo, pues entonces contrataba a unas personas que le van a rendir el informe de qué hacen o sea, si Muñoz hizo eso en el 60 es porque estaba asustado. No lo hizo con el Sí, Partido Estadista Republicano ni con el PIB, lo hizo con el PAC. Y pues él sabía que el PAC tenía una fuerza. Si los sacerdotes están apoyando en los templos, o sea, apoyando para que la gente vote por un partido, pues eso hay que tenerle cuidado. Y Muñoz lo sabe. quería también hacer un pequeño paréntesis hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? Bueno, yo sé que esto es así, lo que pasa es que no conozco los detalles a profundidad. Después de la llegada de los norteamericanos, Puerto Rico se divide en distritos, o por lo menos vamos a decir Regiones, sí, regiones, en donde diferentes iglesias protestantes van a operar. correcto. O sea, el gobierno militar estadounidense en Puerto Rico le dijo, por ejemplo, a los presbiterianos, tú vas a operar en estos pueblos del norte y a los bautistas aquí, a los pentecostales Exacto. acá, y eso eh, me llama mucho la atención. Yo soy bien crítico del protestantismo, pero ajá, volvemos. Sí, no, y eso que tú mencionas es interesante porque a mí siempre me ha llamado la atención, yo no sé si en otras áreas de la isla, pero en el área oeste, siempre me llama la Ajá. atención de que la iglesia presbiteriana siempre está ubicada en las zonas urbanas de los pueblos del oeste. De hecho, en Mayagüez hay una y es bien bonita la Sí, estructura. y casi todas están bien cerca de la plaza pública, cerca del templo Ajá. católico. Yo no sé si eso se da así en el área este de Puerto Rico, pero en el oeste eso es bien común. Y lo que pienso es que los presbiterianos que estuvieron en el área oeste eran bien urbanos, se quedaban, ¿verdad?, en la zona urbana y no fueron más allá a las zonas rurales, que tal vez los pentecostales, otras iglesias llegaron a hacer, pero ellos se quedaron más bien en la zona urbana y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Sí, pero no, a mí, yo critico mucho el protestantismo. El protestantismo ha un problema gigantesco. Y he criticado también a la Iglesia Católica, usted lo Sí, sabe. sí. De hecho, en ese asunto de los años 60, cuando comienza la política ya caliente, que se está acercando ya las elecciones para el mes de noviembre, Ujú. tenemos que, hay pueblos como Aguada, donde el candidato a alcalde por el PAC
va a tener mucho auge. En Aguada, el PAC tuvo mucha gente que apoyó el partido. Y llama la atención porque cuando ya entra el día de las elecciones, vamos a estar viendo que los votos no le favorecían al candidato a gobernador. Importante, Felipe Esquera decidió no correr como candidato a gobernador. Él decide correr como representante. El candidato a gobernador por el PAC fue un médico que se llamaba Salvador Perea. De En Mayagüez, Mayagüez, sí, obligado. el hospital Perea. Son familia que Ah, son dueños de ese hospital. Y ajá. de hecho, este señor, Salvador Perea, era también historiador. Él escribió un libro sobre Juan Ponce de León y era médico. Y él era candidato a gobernador por el PAC. Así que Felipe Pesquera y en aquel entonces Dávila Polanco, que era también un líder del PAC, decidieron correr por la legislatura. Felipe Pesquera representante, Dávila Polanco como senador. Y en las elecciones, pues ellos dos ganan. Ganan las elecciones, Salvador Perea pierde, Muñoz Marín logra ganar nuevamente, ¿verdad? Demostrando que él era el líder absoluto. De hecho, en esas elecciones hubo conteo en colegios electorales donde se sabe que votaron sacerdotes. ¿Sabe? En un colegio electoral estaba el nombre de sacerdotes que fueron a votar. Y cuando se hizo el conteo no había ningún voto por el PAC. Eso pues llama mucha atención, ¿verdad? Porque algunos Ah, sacerdotes pues no votaron por el PAC o tiraron la papeleta en blanco. Y llama también la atención de que la Iglesia Católica huh. amenazó que si no votabas por el PAC es un pecado y por lo tanto no puedes comulgar. Y así que después de las elecciones, muchas mujeres, cuando fueron a comulgar, sobre todo en la catedral en San Juan, se le negó la comunión. Wow, eso es un abuso Y grande. eso, muchas mujeres salieron llorando de esa situación. Y lo interesante es que la alcaldesa de San Juan, en aquel entonces, recuerda a la alcaldesa. Pero Sí. disculpe, ¿esto fueron prácticas aisladas o esto fue una política pública del No, obispado? Porque, aparentemente fue política independiente de la que las tomó los párrocos, ajá, aparentemente los párrocos de ajá, los ok. pueblos. Y en San Juan se le negó la comunión. Wow, Pero wow. la alcaldesa de San Juan, en aquel entonces, recuerda el nombre de ella, que ahora se me escapa. Felisa Correcto, Rincón esa Gautier. misma, Felisa Rincón esa señora, pues dijo, eh, voy a hacer fila porque voy a comulgar. Y cuando llegó, el sacerdote no se atrevió a negársela. Y ella era, ¿verdad?, una líder popular. Así que, pues, interesante. Esto sucedió en algunas parroquias y aparentemente fueron selectivos con la gente que lo hicieron. Porque con personas como ella no se atrevieron a hacerlo. Pero sí lo hicieron con Wow. personas, ¿verdad?, que tal vez sean de escasos recursos económicos, que no eran personas famosas en el pueblo, supongo. Pero en última instancia, porque todavía no entiendo esa parte, en última instancia, viendo el poder que tenían, ¿por qué esta figura pesquera decide no correr para la gobernación si tenía posibilidades sólidas, por lo que me está Sí, diciendo? mira, en el año 2000 yo tuve la oportunidad de hablar con Pesquera. Pesquera Ajá. muere en el 2005. Este señor muere en el año 2005. En el 2000 ya él estaba bien mayor, señor mayor. Yo hablé con él y le hice esa pregunta. Yo le pregunté, pero si usted tuvo el arraigo en el 60, ¿por qué usted no corre para la gobernación? Y entonces él me dijo, este señor era bien católico y él hablaba muy pausado, ¿verdad? Es un señor bien pausado. Y él me comentó, yo entendía que fue lo mejor que hicimos porque sabíamos, los estudios internos del partido demostraban las encuestas demostraban que no íbamos a ganar. Entonces, pues entendíamos que si aspirábamos a la legislatura, teníamos más opciones. Influencia. Y recuerda que él era también representante por el PIB, sabe que él era el incumbente, así que él gana nuevamente en el 60, pero ahí Muñoz Marín, después que Muñoz Marín gana, comienza a investigar al partido. Esto es importante señalarlo porque yo me metí en las cajas del gobierno de Muñoz y aparentemente esto era normal en aquella época. Muñoz utilizaba la fortaleza para hacer campaña. Los documentos del partido se discutían y salía con membrete de la fortaleza. Eso hoy día es ilegal, totalmente. Yo no sé si en aquel entonces era ilegal, pero pasaba mucho eso.
Muñoz investigó el Partido Acción Cristiana, él crea una comisión en el Senado, en la legislatura, para investigar al PAC, y la investigación probó que el partido se inscribió de forma fraudulenta, el PAC, se filmó de forma fraudulenta. Personas que habían muerto aparecían filmando en la inscripción, etc. Y Muñoz, pues allí se votó para expulsar de Cámara y Senado a Pesquera y a Dávila Polanco, sin nunca haber juramentado. O sea que esta investigación se hizo después de las elecciones, y en enero, cuando le tocaba juramentar, estas personas, pues, perdóname, sí, ellos juramentaron en enero, juramentaron, y poco tiempo después lo expulsan, que es lo que Pesquera me estaba mencionando. Fue injusto que me hayan sacado porque yo gané, número uno gané, y fui juramentado. Entonces se hizo Ujú. una investigación viciosa que a todas luces se hizo para favorecer los miembros del PER, los legisladores del PER, del Partido Estadista Republicano, se unieron al Partido Popular porque sabían que si nos sacaban, ¿verdad? Si sacaban a Feliu y a Ávila Polanco, pues entraban dos miembros en la minoría del Partido Estadista Republicano. O sea que se hizo adrede. Y pues fueron expulsados, y entonces ahí Felipe Pesquera pues comienza nuevamente a refundar el partido, Acción Cristiana, a buscar firma para la reinscripción. ¿Verdad? Eso fue como cruzar el Sahara en bicicleta, del 61 al 64, buscando firmas. Los jueces no se presentaban cuando anunciaban que iban a recoger firma para la inscripción. Se la hicieron bien difícil la inscripción. Y así estuvieron 3 años. Y durante esos 3 años el partido no está inscrito. El PIB, que conste, el PIB tampoco quedó inscrito. Interesante, en el 60, Salvador Perea sacó más votos que el candidato al PIB en el año 60. Y pues lo que lleva a que eventualmente del 61 al 64 el partido pues va a estar luchando por la inscripción constantemente. En aquella época los jueces eran los que tenían la autoridad para inscribir partidos. Ellos se presentaban en un lugar y va la gente a firmar como un documento. Y entonces pues ahí básicamente pues eh, el partido pues va a estar luchando por la inscripción, y ahí es que la Iglesia Católica comienza a desligarse del pacto. Y entonces abre el camino para que Felipe Pesquera comience a promover lo que él quería, la democracia cristiana. La Iglesia, yo entiendo que le hizo mucho daño al PAC en el 60. Ok, pero ahí me Ajá. confunde. Me confunde porque me dice, la iglesia se separa de él por este asunto de la democracia cristiana. Pero eso no era parte de No, la encíclica, eso no no, era... ellos no se separan por eso realmente. Ajá, Eh, el partido no quedó escrito. El partido va a estar inscribiéndose. Y los miembros de la Iglesia Católica le llamaron la atención a sus líderes, porque Muñoz, vuelvo a Muñoz, ¿verdad? Era muy astuto, viajó al Vaticano con su esposa y allí se reunió con Juan XXIII, que era el Papa. Él logró una reunión con el Papa, que eso es complicado, ¿verdad? Que tener unas reuniones con el Papa, pero claro, él era un líder, este, él era ejecutivo de Puerto Rico, ¿verdad? El gobernador de la isla. Él consiguió una reunión con el wow. Papa y entonces comenzó a llevarle las quejas de lo que pasó en Puerto Rico, cómo la iglesia comenzó a negar la comunión a diferentes personas por haber votado por un partido. Eh, Wow, es un masterclass de maniobreo político. claro, eh, Oh, es interesante las fotos que nos llegan, que yo vi, las fotos de Muñoz allá en el Vaticano, porque daba la impresión de que él se encontraba como en un viaje de placer, paseando con su esposa ajá. por el Vaticano, muchas fotos de esas. Y entonces, pues, No, las estoy buscando, pero me llama la y atención. entonces, pues Muñoz Marín va entonces a llevar las quejas. Esto lleva a que Juan XXIII, el Papa, enviara un comunicado a Puerto Rico, sacando a Davis y a McManus de los obispados. Él los remueve y McManus van a estar en el estado de la Florida, entiendo, McManus. McManus es una figura bien importante porque el periódico Claridad que mencionábamos, ya en el 59 ya ese periódico existía. Y el periódico Claridad tenía una lucha intensa con McManus, hizo muchas caricaturas de McManus, porque McManus siempre atacaba a la independencia. Él era un fanático de la estadidad, donde pues el PIB y el periódico Claridad fue ese órgano, ¿verdad? de periódico que va a coger la figura de McManus y lo va a ridiculizar en caricaturas.
por lo Ajá. fanático que era de la estadidad. Y McManus, pues cuando fue removido, pues termina allá en la Florida, lo envían al estado de la Florida y a Davis. Davis yo creo que cayó en California, McManus cayó en Florida. Lo interesante es que pues ya fueron advertidos por el Papa y la iglesia entonces comienza a desligarse del Partido Acción Cristiana. Interesante e importante destacar que hubo parroquias que continuaron el discurso a favor del PAC indirectamente. No sé si conoces, ¿verdad?, la misa católica, pero al final, casi siempre al final de la misa, se leen los Ajá. avisos de actividades que hay. Sí. Tal día nos reunimos, Sí. ¿verdad? Y en Aguadas, particularmente, ¿verdad? Yo soy de Aguadas, en Aguadas sé que hubo llamados a reunirse. Y tal día se va a inscribir el Partido Acción Cristiana, ¿verdad? Pero esto se hacía, supongo que pues, la parroquia, porque eso no tenía respaldo de, del obispado para hacer eso. Pero Exacto, mira. ellos lograron, ellos metieron un alcalde en Aguadilla, No, ¿no? no, eso es lo que siempre se ha dicho, pero no es correcto. No es Ajá. correcto. El candidato a alcalde del PAC se quedó corto por 300 y pico de votos. No ganó las elecciones del 60. En el 64 también tuvo también como la segunda opción, o sea, el segundo candidato con más votos en el 64 en Aguada, candidato a alcalde. Fueron candidatos distintos en el 60 y 64. Yo tuve la oportunidad de conocer al del 64. Era un señor de Aguada, bien católico, eh, que me decía que él ganó, pero que la famosa historia de que se encontraron unas papeletas en un río, que esa historia se replica en varios lugares donde en aquella época la gente, para no aceptar la derrota, ¿verdad? Pues hubo trampa, se encontraron unas papeletas en un río, entonces pues, ese fue lo que me comentó el candidato alcalde en Aguada, pero no ganó. Pero tiene sentido, o sea, por lo que usted mismo me Ujú. dice, yo creo que usted no descarta la posibilidad de que de que hubo un traqueteo No, ahí por parte del Partido Popular no, Democrático. no, no, pero esa historia nunca, o sea, nunca se ha probado, lo lamentable. Pero sí, yo pienso que sí, de hecho yo en los procesos Claro, electorales yo no creo mucho, pero sí, pues ah, claro, pero es que si me está diciendo que Muñoz estaba preocupado, que fue al Vaticano y que los investigó por su iniciativa privada, de ahí a manipular las elecciones hay muy poco. eh, que sí, sí, de hecho, como te mencionaba, el comité del Partido Popular era Fortaleza en esa época. Así que pues No lo descartamos. después del 61, como la iglesia no va a estar respaldando directamente, pues entonces Mm. Felipe Pesquera, entre la inscripción del partido, que como te mencioné fue bien tediosa para ese partido, de hecho llegó el 64 y ellos no tenían la firma, no cumplían con el porciento de firma para inscribir el partido. Ellos se inscriben otra vez porque Muñoz Marín cambia la ley. En aquel momento eran 10%, el candidato a gobernador tenía que tener el 10% de la firma y la bajaron a 2,5%. Y ahí sí se inscribió otra vez el PIB y el Partido Acción Cristiana. Pero Muñoz se abre la puerta porque ya él sabía que sin el apoyo de la iglesia ese partido no iba para ningún lado. Ya Muñoz tenía investigado a esta gente. Que de hecho esta gente eran casi todos clase media, todos eran católicos, por lo menos lo que yo he leído, todos eran católicos. Felipe Pesquera incluso trató de acercar a los protestantes, pero sin éxito. Él llegó a ir a la iglesia protestante para mencionarle, mira, esto no es un proyecto de la iglesia católica, esto es la democracia cristiana. Y él trataba, pero la gente le daba las gracias, pero no se quería unir al pacto. Los protestantes no se unieron. Así que en ese periodo de tiempo, Felipe Pesquera va a tener la puerta abierta, ¿no?, para promover la democracia cristiana y luchar por la inscripción. Pero no se unieron los protestantes porque el aparato mediático estaba puntualizando el poder de estos obispos McManus. O sea, que desde la perspectiva de ellos, pues, tú me estás diciendo a mí que no es católico, pero sin embargo, esta es la figura política tuya, el obispo. Exacto, por eso es que, ¿verdad?, como mencioné ahorita, yo entiendo que el error más grande que cometió el PAC fue permitir que la Iglesia Católica apoyara al partido en el 60, porque eso la gente veía siempre al PAC como el partido, incluso lo llamaban el Partido Acción Católica,
Y ese era el nombre del partido, Partido Acción Católica. De hecho, la insignia del partido, la bandera tenía los colores oficiales del Vaticano, el amarillo y el blanco. Y en el medio de la bandera tenía un rosario con las letras X y P. ¿Verdad? XP significa en griego Cristo, XP. Y un rosario, pero el rosario no tenía la cruz. Es XC, XC, Christos. XC, correcto, sí. Sí, Estaba XC. en la insignia del partido, pero lo interesante, esto era un rosario sin la cruz, porque el partido decía en el 60, póngale usted la cruz el día de las elecciones. Ese era el lema de campaña. Póngale usted la cruz el día de las elecciones. Un buen lema. Bueno, sí, pero la insignia le fue fatal porque como estaban buscando de separar a Feliu de la legislatura, ¿no? Cuando se hizo la investigación. Y una de las cosas que se dijo es que la insignia era religiosa, que eso no estaba permitido. Entonces ellos tuvieron que cambiar para el 64 a la campana. Era una campana azul y el significado es porque el cielo es azul, todo el significado cristiano que ha habido por haber en un fondo blanco y amarillo. Seguían usando los colores oficiales del Vaticano, pero ahora con una campana, porque la campana es la que convoca a reunirnos, etcétera, ¿verdad? Así era como lo explicaba. Y era azul porque azul Sí. es el cielo. Ese que el partido tuvo que cambiar de insignia, pero seguían dándole una definición a la insignia cristiana. Pero trataron siempre de alejarse de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica los perseguía, a tal punto de que esta gente, que la gran mayoría eran de clase media, había muchos comerciantes, médicos, abogados. Esta gente cuando decía, nos vamos a reunir en el restaurante X del pueblo de Bonito, vamos a tener una reunión importante del PAC allí, en un restaurante. Cuando terminaban, estas personas decían, bueno, pues después de la misa podemos entonces, o sea que siempre hacían alusión a la Iglesia Católica. Después de la misa, pues, o cuando salgamos, vamos para la misa que se va a celebrar allá en la parroquia tal. O sea que, a Ajá. pesar de que ellos trataron de desligarse de la Iglesia Católica, estaba presente entre ellos porque eran católicos. Sí. Y No, y la tradición es esa también. En Puerto Rico, previo a la llegada de los norteamericanos, no había una real distinción. El poder, la iglesia está bien metida en el asunto sí, estatal. de hecho, en el 60, el movimiento de la Cruzada Patriótica de Padre Margarito apoyó el PAC, pero después decidieron no apoyarlo. Se desvinculan y muchos de sus líderes regresan al Partido Nacionalista. Pero hay que señalar que dentro del PAC había muchos independentistas del PIB que salieron del PIB y muchos estadistas. A tal punto de que en el año 68, cuando se funda el PNP, y esto, Ajá. ¿verdad? Yo he leído el programa del PNP y cuando leo el programa del PNP veo muchas cosas del PAC envueltas. Hay que recordar que Ferré era católico. De hecho, Ferré, la familia Ferré, fue la que donó los terrenos para que se fundara la Universidad Católica en Ponce. Ellos donaron esos terrenos. Y pues en el programa del PNP veo muchos asuntos que creía el PAC. El PAC tenía un programa interesante que Exacto. A eso quería ir, porque quería repasar los puntos. Me había dicho que uno de ellos era regularización de los mercados. exacto, eso es verdad, es una del programa del PAC, pero a nivel local era como criollizar la democracia cristiana, ¿verdad? Para asuntos de Puerto Rico. Ellos proponían el asunto del salario familiar. Lo que significaba era que un padre de familia que tuviera cierta cantidad de hijos, mientras más hijos tuviera, el gobierno le diera un subsidio a esas personas. Era como un dinero adicional para mantenerla, o sea, que trabajaran, pero que también tuvieran una ayuda del gobierno de Puerto Rico. También ellos entendían de que tenían que acabar con los alquileres en Puerto Rico. Toda persona que viviera en casa alquilada, eso había que acabarlo, que había que entregar los títulos de propiedad a las personas y que el gobierno iba a dar una ayuda económica si ellos llevaban al poder para eliminar los alquileres. Promovían la clase media, protegían dentro de las cosas que proponían el programa, era proteger al pequeño y mediano agricultor, porque en el famoso colmillú, no sé si has escuchado hablar del colmillú, en los años 60 siempre se decía que el agricultor, el que sembraba, el que se fastidiaba sembrando, era el que siempre perdía, que ganaba, ¿verdad? Era unos colmillú que cogían esos productos y eventualmente
lo vendían, le sacaban mucho dinero, que no se fastidiaban sembrando. Y ellos decían que había que proteger a ese pequeño y mediano agricultor. Estaba dentro de su programa. Mejorar los hospitales, defender a la familia, combatir la pornografía, la prostitución, el aborto, oponerse al divorcio, no oponerse a que ninguna persona apoyara una fórmula de estatus, o sea que si había un plebiscito, los miembros del PAC iban a recesar para que entonces todos los miembros del partido pues decidiera votar por el estatus de su preferencia. Esas son algunas, ¿verdad? De las cosas que estaban en el programa del PAC. Ellos proponían también, interesante, ellos proponían que si ganaban no iban a mezclar la religión con la política. También ellos proponían esa idea, estaba en el programa, y ofrecían soluciones fundamentalmente a los problemas económicos y sobre todo los problemas sociales, que era lo que Felipe Pesquera se estaba quejando, el uso de las pastillas anticonceptivas, el aborto, la pornografía que estaba disparándose en Puerto Rico, la prostitución, entre otros males sociales que Y la inmoralidad, que continúa siendo un gran Exact- problema en Puerto Rico. exactamente. Y que eso estaba dentro de la doctrina social cristiana que defendía la democracia cristiana. O sea, que se han postulado. Mm. O sea, que Felipe Pesquera va a creolizar la democracia cristiana para utilizarla en el estatus colonial del momento en Puerto Rico en el año 60. Pero después del 60, toda esta idea, él trata de llevarla y tiene un poco de más audiencia. ¿Te acuerdas que en el 60 el asunto de la Iglesia Católica metida no permitió que la gente se enterara que era la democracia cristiana? Ahora la Iglesia Católica no está metida de lleno y él entonces comienza a inscribir el partido, la lucha por la inscripción y a promover la democracia cristiana. Y para eso se va a utilizar un periódico que se llamaba La Campana, donde él y los miembros del partido, los líderes del partido, que a su vez este partido funcionaba como otro partido político. Ellos tenían un comité de la juventud que los enviaban a Venezuela, a Chile, porque allí la democracia cristiana estaba bien, bien fuerte. Y estos jóvenes iban a esos países pagos por el partido para recibir instrucción de qué era la democracia cristiana, cómo promoverla, etcétera. O sea que se estaban preparando para divulgar la democracia cristiana. Y entonces, pues aquí pues vamos a ver que ya para el 61, la campana, el periódico, va a tener ese mecanismo que va a ser el mecanismo de partido para promover la democracia cristiana. También la Iglesia Católica va a crear un periódico conocido como El Debate, el periódico El Debate. Y este periódico que yo lo estudié, de hecho en mi libro yo hago un análisis de los temas que se publicaban en El Debate, que era un periódico semanal que eventualmente va a ser ese periódico, El Debate deja de existir, pero sale un periódico que actualmente la iglesia entiendo que todavía ellos tienen, no sé si es El Visitante, ellos tienen un periódico actual. Sí, el visitante Exacto, es pues El el... Visitante Sí. va a ser el que continúa la labor del debate. El Mm. debate se imprimía en el Viejo San Juan y era un órgano de la Iglesia Católica. Y a partir del 61, ellos discuten asuntos políticos, pero sin meterse con el PAC. Discuten asuntos internacionales, por ejemplo, la dictadura de Duvalier en Haití, la de Trujillo, el asesinato de Trujillo en el 61. Ellos discuten asuntos, ¿verdad?, de la victoria de John F. Kennedy, que era el primer presidente católico, que coincide, ¿verdad?, con la victoria, con lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico con el PAC. De hecho, es interesante porque el debate felicitó a Kennedy mucho tiempo después de que él ganara. O sea, el periódico en el momento no lo felicitó después extrañamente, después en el 61, tarde en el 61, sale un artículo felicitando a John F. Kennedy. Y pues el partido, pues obviamente atacaban la Revolución Cubana, la idea socialista, vida por haber, allá en la Unión Soviética, todo lo que pasaba, criticaban todo ese asunto, el debate. Pero a medida que se fue acercando al año electoral en el 64, el debate abandona los temas políticos y se mete en asuntos religiosos. Entonces, es como un cambio de visión del 61, 62 al 64. El periódico tú lo ves bien político en eso a principios de 61, 62 y después lo van abandonando. Y yo entiendo que eso se lo hicieron para que no le afectara al PAC en el año 64, pero para mí ya el daño estaba hecho.
y el periódico La Campana, que va a ser el órgano oficial del partido que van a utilizar para promover la democracia cristiana. Yo tengo una posición que todavía no he desarrollado al 100%. Yo creo una separación de iglesias y Estado en el sentido de, y tengo que desarrollar bien los argumentos, pues lo tengo, pero tengo que escribirlo, pero yo funciona así, cuando yo escribo algo y lo Ok. razono, y ahí me da tiempo de desarrollar bien la idea y todo lo demás, el argumento. Pero yo lo que estoy pensando es que a la iglesia lo que le conviene siempre es participar, pero no directamente con candidatos ni nada por el estilo, sino como una especie de advisor espiritual. Porque la iglesia es una institución compuesta de humanos. El humano es imperfecto y el humano también puede ser corrompido. Entonces, la iglesia como una institución está bajo constante ataque espiritual. Yo creo que lo menos que necesita la iglesia es añadirle a eso un problema real de corrupción política, de poder político, que puede afectar a la cúpula de poder. No me gusta usar ese término asociado con la iglesia, pero ajá. Por eso es que a mí me gusta mucho mirar a la ortodoxia y a bueno, la ortodoxia realmente está Eastern Orthodox y está Oriental Ujú. Orthodox. Son iglesias que han tenido relaciones de armonía con los estados independientemente del estado que sea. Por ejemplo, los coptos han sobrevivido bajo regímenes islamistas en Ujú. Egipto. El Eastern Orthodox, la iglesia ortodoxa rusa, ha sobrevivido bajo el régimen comunista soviético y así sucesivamente. Yo entiendo que es, es una cooperación, pero no me meto. Porque el reino de nosotros no es de este mundo, Ok, ¿ves? Por ahí va la ok. cosa. Sí, no, y de hecho, entiendo que el debate se hizo con un propósito, era tratar de tocar temas de política internacional. De vez en cuando hablaban algo de Muñoz, criticaban su gestión, pero, y se ve, ¿sabes? Se ve cómo se están saliendo ya a medida que se está acercando las elecciones. O sea, que trataron y después el debate se convierte en El Visitante, que es un periódico que yo no sé si tiene una línea editorial política, pero sé que obviamente discute asuntos de la iglesia como tal. Y hay un doctor eh, mm, con estudios en teología, que es una teología protestante. Para mí eso no es buena Sí, teología, pero eso soy yo. Que se pasa criticándome porque yo critico la teología de la liberación y todo lo demás. Para mí esa persona pone por encima la ideología política de lo demás espiritual. ok. Y yo he criticado muy seriamente a la teología de la liberación porque no es otra cosa que leer las Sagradas Escrituras con un lente Ah, claro. marxista. Sí, Es un gran sí. disparate. Y volvemos, yo no me posiciono tampoco como eh, el tipo más justo, Ujú. ni la figura espiritual que no, yo soy un pecador más del montón, pero también veo eso como lo que es una anteposición de la ideología política por encima de lo espiritual, y el punto y se acabó, eso es lo que hay. Sí, no, ¿verdad? Entonces, sí, de acuerdo contigo, realmente, ¿verdad? El marxismo está metido dentro de la teología de la liberación. En el caso del 64, que son ya el año electoral, Muñoz ya decide no aspirar. Ahí es que entra, Ujú, ¿verdad? La figura de Roberto Sánchez Vilella. Eh, Vemos en el 60, hay un dato que no mencioné, que es importante. En las elecciones del 60, en el pueblo de San Lorenzo, el Partido Estadista Republicano gana la alcaldía. De hecho, de ahí es que viene el Estado 51, San Lorenzo, el Estado 51. Fue el único municipio donde ganó el PER en ese municipio. Y ya para el 60 se debilita. ujú. El PER, ya en San Lorenzo, ellos pierden en el 64, perdón, en el 64 pierden otra vez, pierden la elección. Tuvieron del 60 a 64. Y en el 64, Roberto Sánchez Vilella va a estar corriendo, ¿verdad?, para gobernador eh, en las elecciones del 64. El partido logró inscribirse porque la ley cambia, al igual que el PIB se inscriben, participan y Felipe Pesquera decide correr como candidato a senador, no a representante.
pero tampoco a gobernador. Y en una asamblea que hubo del partido, deciden escoger a un señor desconocido completamente que no salía en ningún lado de los periódicos, el debate, la campana. Un señor que se llamaba Francisco González Bumono, donde este señor era un desconocido en ese momento dado y él acepta correr como candidato a gobernador, donde pues vamos a estar viendo una elección del 64 que el Partido Popular arrasa las elecciones, hace un copo electoral, ganó toda la alcaldía, tenía el control de Cámara y Senado, la gobernación, poder judicial, pues, estaba a su favor y ellos pues van a gobernar. Ya conocemos la historia de lo que le pasa a Sánchez Vilella eventualmente, ¿verdad? Cuando tuvo los problemas con Muñoz Marín. Pero el partido pues desaparece en el 65, van a tener problemas internos, va a haber un cisma dentro del PAC y el cisma fue entre independentistas y estadistas, que a la larga eso le trajo problemas. Diferencias que hubo entre estadistas, acusaban de que la promoción de la propaganda del PAC era más independentista que estadista, entonces pues eso llevó a que esta gente fueran expulsados. Felipe Esquera trató de hacer la paz otra vez, pero trató de inscribir el partido, pero decidió entonces renunciar a la presidenta del PAC y sin Feliu ya no había PAC. No, ok. Vuelvo y repito, las ideas que yo tengo en cuanto a la iglesia y el Estado son ideas que todavía no he desarrollado, que voy a estar escribiendo y desarrollándolas en un futuro, así que no me haga mucho caso. Esto soy yo pensando en voz Sí, alta, pero eso en un futuro quiero estudiarlo bien y que sea una posición congruente y que sea algo bien argumentado. Fíjese por dónde quiero llevar esto y yo creo que a usted le va a gustar y lo va a encontrar interesante para ir sí. terminando. Tor Mendoza, para y contraste el PAC con el Proyecto Dignidad. Esa, esa pregunta siempre me la han hecho. De hecho, poca gente sabe esto. Eh, ¿Cómo que se llama la legisladora que se desligó del Proyecto de Dignidad? Eh, Rodríguez Bebe, Joan Rodríguez Bebe. no sé si lo sabe, pero Rodríguez Bebe era nieta de este señor que lo tengo aquí su libro, Eladio Rodríguez Otero. Eladio Rodríguez Otero fue un profesor que escribió sobre la doctrina social de la Iglesia Católica, asuntos morales, etcétera. Y Bebe, pues, es la nieta de ese señor. Ese señor estuvo bien activo en el PAC en un momento dado, el abuelo de Rodríguez Bebe. Y si vamos a comparar el proyecto de Dignidad con el PAC, primero, el trasfondo histórico o la coyuntura histórica fue completamente distinta. Estamos hablando de un partido que surge en medio de la Guerra Fría, estaba, ¿verdad?, el asunto de la discusión del socialismo, a toda la crítica, estaban a favor, etcétera. Estamos hablando también donde no había tantos protestantes en Puerto Rico, bueno, había protestantes, ¿verdad? Pero yo entiendo que para el 60 todavía, a la altura del 60, la población católica dominaba. Eso, ¿verdad?, es mi parecer. Ambos partidos pues, tienen, en mi opinión, una base cristiana. Ambos partidos tienen inspiración cristiana, principios religiosos que están presentes incluso en los discursos políticos de ambos partidos, entiendo yo. Los dos adoptan una línea ideológica que mezcla valores religiosos con políticas democráticas, incluso que son moderadas, entiendo yo, porque democráticas moderadas, y tienen unos valores religiosos presentes en contra del aborto, el asunto de las perspectivas de género, que también yo entiendo, ¿verdad?, que el proyecto de dignidad, de alguna forma, ¿verdad?, no está de acuerdo con lo que se plantea. Y eso yo lo comparto. Yo soy antiaborto y anti toda esa vaina de perspectiva de género. Hombre y mujer, varón y hembra, Ok. eso es lo que hay. También coinciden en una visión política en un tono, entiendo yo, conservador, especialmente en lo Ujú. social para mí. Aunque Ángel de Ángel, el vicepresidente del partido, dijo algo que siempre a mí me ha llamado la atención. Él decía que el PAC no era ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Era un partido de altura. Ese era como él definía el PAC, ni de izquierda, Wow, ok, ni de ajá, izquierda, ni de centro, ni de derecha, sino de altura. ajá, Este, ok. y pues eso para mí, las semejanzas del Proyecto Dignidad, de hecho, dos ganaron, lograron la legislatura, aunque
el PAC fueron destituidos, pues tuvieron, ¿verdad?, votos suficientes para llegar a la legislatura. Diferencias principales, yo creo que, como ya mencioné, el contexto histórico, el Proyecto Dignidad, pues es un partido moderno que se da en el año 2019, entiendo que se funda en el 2019, mientras que el PAC pues, fue un partido que nace en medio del asunto de la Guerra Fría. La relación con la iglesia, aunque ambos son cristianos, yo creo que el PAC estaba más directamente vinculado a la iglesia católica, al menos en el año 60. Ajá. Y creo que el Proyecto Dignidad pues maneja un discurso cristiano, pero no depende exclusivamente de esa jerarquía eclesiástica, creo yo, de la... No es asociado con una iglesia No, a particular. pesar de No. que el fundador, creo yo que yo no sé si él es pastor, de verdad, yo no sé. El que fundó el Proyecto Dignidad, de verdad no sé si es pastor. El Es médico. que es Es médico. médico, o cardiólogo, César Vázquez no es. Sí, que él es cardiólogo, sí, pero yo no sé si él pastorea alguna iglesia o Tampoco no sé. sé. Me imagino que sí. De verdad que no sé. Yo sí sé, ¿verdad? Que él es el líder cristiano. De hecho, cuando se le acercó a Jennifer González en el debate para el asunto de ¿verdad? Si los hijos de Jennifer González, pues, los tuvo, etcétera. Para nada, pero y creo que también, pues, entre ambos, la diferencia del poder institucional, hay una diferencia donde el Proyecto de Dignidad ya tiene una representación electoral y una estructura, creo yo, partidaria moderna, mientras que el PAC tuvo una influencia, pero su poder fue mayormente limitado y no tuvo un poder duradero. O sea, Muñoz Marín se encargó de limitarle el poder al Partido Acción Cristiana. Y creo que Yo le voy a decir sí, algo. Yo veo esta salida de Rodríguez Bebe como una que debilita sí. grandemente al Proyecto Dignidad. ¿Usted cree que el destino del Proyecto Dignidad sea igual al del PAC o un debilitamiento que lleva a una eventual... ¡Pup! Se acabó. Sí, la pregunta es sí, la contestación es sí. Yo entiendo que el proyecto de dignidad no va a quedar inscrito en las próximas elecciones, porque Rodríguez Bebe, por lo menos ella es católica y entonces pues de alguna forma pues atraía a un sector católico a Proyecto Dignidad. Pero yo pienso que su salida, efectivamente sí, va a crearle un hueco al Proyecto Dignidad. Aunque, ¿verdad? Ellos lo niegan y van, como siempre, ¿no? Bien positivista, vamos a llevar, vamos a hacer una fuerza política. O sea, yo pienso que no, e incluso yo voy más lejos, yo creo que el PIB no va a quedar inscrito en las próximas elecciones. Ok. Yo no soy analista político, no tengo ínfulas de ¿Verdad? serlo, tampoco me interesa ese Ajá. trabajo. De hecho, creo que mucha gente que se llaman analistas políticos no deberían estar hablando de política en primer Ujú. lugar. Pero dentro de lo que yo he podido ver, yo me imagino que lo que va a pasar es que Joan Rodríguez Bebe va a seguir siendo una candidata independiente o a lo mejor puede entrar al Partido Independentista puertorriqueño porque ella es Como independentista, su abuelo era independentista. ¿sí? Y pues pero estos son razonamientos básicos y bien lógicos, esto es sentido común. Yo pienso que eventualmente también lo que va a pasar es que toda esta gente se va a ir al Partido Nuevo Progresista, pero ya el Partido Nuevo Progresista tomó nota de que hay un sector que cuando el Partido Nuevo Progresista no es lo suficiente, entre comillas importante, conservador, esta gente se puede desencantar tanto al punto de separarse. Así que yo creo que esto también puede debilitar o puede una fuerza renovadora dentro del Partido Nuevo Progresista puertorriqueño. Sí, definitivamente yo pienso, ¿verdad? Igual, creo que sí, que va a debilitar. Lo que al ella salir, sí va a debilitar al partido Proyecto Dignidad. Igual el otro, ¿no? Los otros movimientos que se han creado, que también no le veo mucho futuro, Victoria Ciudadana. ¿Verdad? Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Pero no, de hecho, la alianza, no sé si va a haber una alianza, si habrá una, no sé con qué partido se va a dar. Pero pienso que sí, que volviendo a ver a Proyecto Dignidad, creo que sí, que la salida de ella sí le afecta al partido. Proyecto Dignidad, voy a ser bien honesto. Para mí, Proyecto Dignidad, no, Proyecto Dignidad, Victoria Ciudadana, para mí ese siempre ha sido un partido sin ton ni son. Como que, y, y yo que tengo cierta formación educativa, yo no, ¿qué son ustedes? ¿Para dónde van? No lo tengo claro, o sea, yo no me imagino el votante Yo promedio. tampoco, yo no sé, ¿verdad? Yo no conozco bien que ellos aspiran, de lo que sí.
Es igual que el Partido de los Trabajadores, ¿te acuerdas? Partido de los Trabajadores. al Sí, PPT. y en cierta forma nace por la huelga del 2010 en la Universidad de Puerto Rico. Yo como que veo un origen de la fundación de ese partido por lo que pasó en la huelga del 2010. El, también, o sea, son partidos no entiendo bien por qué la razón de existir de esos partidos. Hay que señalar, ¿verdad? Que tú mencionas que, igual que yo pienso que sí le hace un daño a Proyecto Dignidad que Rodríguez Bebe se haya salido, pero en el Ajá. 64, cuando el Partido Acción Cristiana pierde, en ese partido militó una señora que era jueza, María Luisa Ramos. Esa jueza se va a encargar, va a ayudar mucho al partido en la inscripción porque ella era jueza. Y ella corrió a un puesto, a un cargo del PAC. Ella cuando pierde el partido, ella se molesta con la directiva del partido. O sea, tuvo una diferencia pensaba que iba a ganar, no ganó y se fue molesta del partido. Y esa señora la vemos después en el 68 en el Partido del Pueblo de Sánchez Vilella. O sea que aparentemente ella pues creía en el Estado Libre Asociado, era de los pocos populares que estaban dentro del PAC, porque ella era bien católica, obviamente, por eso tal vez militaba en el PAC, pero quizá era una popular no con Muñoz, no sé, pero la vemos después con Sánchez Vilella en el Partido del Pueblo. Se llamaba la jueza María Luisa Ramos. Y es un caso bien interesante porque como estos partidos siempre hay diferencias, se van del partido y el partido se debilitan, mueren. Eso le pasó al PAC. Pelio Pesquera renunció y ya no hay más, no hay más PAC. Y hay otro partido que yo como que cuando ellos salieron, que cuál es la razón de ser de esta gente, el MUS, el Movimiento Unión, no, Soberana. no era Unión, Sí, el movimiento Unión Soberana. Unión Soberana. O sea, era un estado librismo, pero más soberano, Yo más creo, como ¿verdad? que, Creo que los miembros de ese partido eran independentistas que tal vez tuvieron diferencias con el PIB, algunos de ellos tenían diferencias con el PIB, o que otros creían en un Estado libre asociado soberano, que es lo que eh, ya, de hecho, quien fundó el MUS fue Ángel Collado Schwartz, que después, en medio de él se desliga, el fundador se desligó del partido, y ahí lo tuvo oh, wow. el que fue presidente y candidato a gobernador, fue presidente del Colegio de Abogados, que fue el candidato a gobernador de ese partido en las elecciones del 2012, si no me equivoco, que fue cuando ellos participaron. Ok, pero aquí hay unos puntos clave que a mí me gustaría puntualizar para la gente. Yo soy un tipo relativamente joven, tengo 31 años. Yo recuerdo cuando empezaron a salir estas elecciones, creo que me dijo 2009, MUS, PPT, y el Sí, eso Escoquí, fue en el 2012, si no me equivoco. 2012. Para mí, siendo una persona joven, yo, wow, esto es un momento histórico porque no hay un bipartidismo con el PIB en tercer lugar. Pero básicamente, a lo largo de la producción de este podcast, me he dado cuenta de que la tradición no es el bipartidismo, realmente. No es el ¿No? bipartidismo que y mi generación conoce. La tradición es una pluralidad de ideologías y de partidos políticos en la contienda. Sí. O sea, que esta idea que tenemos mucho de bipartidismo es lo único que ha existido por siempre. No, 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 no. En Puerto Rico, desde siempre Desde ha desde la habido. invasión de Estados Unidos, cuando Celso Barbosa, Rivera, ellos que eran los líderes autonomistas, que después de la invasión ellos fundan y son líderes de Partido Republicano Puertorriqueño, el Partido Federal Americano, que después se convierte en la Unión Puertorriqueña. Todos estos partidos, está el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín, que era estadista. Santiago Iglesias Pantín creía en la estadidad y era español, que eso es lo más extraño del mundo. Este señor era español, estadista, y creía en la lucha obrera. Por eso ese era el socialismo, el famoso socialismo amarillo de la época, no el socialismo rojo. Pero ciertamente existieron muchos partidos, la historia política de Puerto Rico está plagada de montones de partidos. Lo que pasa es que después de la derrota del Partido Popular, que gana el PNP, ahí comienza el bipartidismo en el asunto de que quien comparte el poder va a ser siempre el PNP y el Partido Popular, Desde el 68, del ¿verdad? 68 cuando Ferrer gana así. De hecho, cuando Sí. Ferré ganó, la Cámara y Senado era popular, estaba controlada por la mayoría popular. Y Ferré gana tal vez porque el Partido Popular se divide, que es lo que siempre se dice.
que al dividirse el Partido Popular, pues lleva a Ferrer. De hecho, en el 84, cuando Hernán Padilla se separa del Partido Popular, perdón, del Partido PNP y funda Renovación Puertorriqueña. Hernán Padilla, que era el alcalde de San Juan, que ese señor todavía está vivo, él es pediatra, vive en la Florida. Y Hernán Padilla tuvo una diferencia con Romero y se desliga del PNP y funda la Renovación Puertorriqueña, que no sé si llegaba la insignia de ese partido, era un arcoíris. Tampoco lo conozco. Renovación Puertorriqueña. Primera vez que escucho eso. Sí, y lo interesante es que en el 84 tenemos dos partidos estadistas, el PNP y Renovación Puertorriqueña. Entonces Hernández Wow. Colón gana porque ya había 8 años de poder de Romero, el caso de Cerro Maravilla se le dio duro a Romero. Y Hernández Colón pues gana en el 84. Regresa a la gobernación porque ya había ganado en el 72. Yo me imagino que el meloneo estuvo bien duro para esa época también, por el caso del Cerro Maravilla. Muchos PIP dijeron, no vamos a quedar inscritos, vamos a votar por este, porque no queremos más Sí, estadistas allí. de hecho el uso de eso del melón, famoso melón, Ajá. yo creo que se dio, el uso de esa palabra, de que tú eres melón, lo veo más fuerte en el año 84. Yo no sé si nace ahí, pero yo creo que a partir de ahí es que se utiliza eh, el término melón para referirse a... Yo me imagino que debió haber habido mucho debate, como que dentro del PIB, como que no, ahora es el momento de votar más independentista, no nos Sí, abandone. no, Yo me imagino que se en dio el algo así. 84 muchos líderes independentistas eh, votaron por el Partido Popular y llamaron a que votaran porque era un voto para sacar a Romero del poder. Ah, ok, Incluso ahí está. anarquistas que invitaron al voto a votar por Hernández Colón en el 84. Y eso es otra cosa, eso es otra tradición, la anarquista en Puerto Rico, o sea que hay una pluralidad, aquí se piensa, no, estadistas y tal, no, aquí hay una amplia gama de sabores Sí, ideológicos. sí, sí, nacionalista, anarquista, el mismo PSP, Partido Socialista Puertorriqueño, que estuvo en los años 70 y estuvo eh, favoreciendo la ideología marxista en Puerto Rico. Carlos Gallizá, esos eran líderes socialistas, contrario a los socialistas de No, principios del siglo XX, que eran más socialismo más de lucha obrera, pero la gran mayoría eran estadistas. no, y ahora mismo el socialista que está pegado es Bernabé. Ah, sí, ahora mismo es lo que, Bernabe, que el que está más pegado, creo yo, sí. Sí. Bernabé, bueno, pero cuando yo digo pegado me refiero a que él es abiertamente Sí, sí, sí. socialista y está. Él es el profesor, incluso era profesor en la UPI, de estudio hispánico. Hey, yo lo traté de invitar aquí, pero él no, nada que ver. Pero va a otros lugares porque le hacen coro. Como él sabe que yo no, papito, yo debato, yo no voy a venir aquí a, esto, Sí, lo que tú digas, líder, sí, pero no. él tal vez, ¿verdad? Lo que queda, ¿no? De esos líderes socialistas abiertos. Deben haber otros, pero el que, como tú mencionas, el más que yo escucho, él. No, y aquí hay otra cosa bien interesante. No estamos hablando tampoco de los movimientos que no tienen presencia electoral. El MIN, el Movimiento Nacional Ostosiano. No siempre se me olvida de qué es la I, el MIN. Sí, Movimiento. no sé si, no sé, no sé. Pero sí, como tú dices, sí, Hay, ese movimiento existe. hay un movimiento bien pequeño, reunificacionista, que tiene varios sabores. Yo he hablado con un par de gente de ellos. Y esa gente es bien interesante, que hay unos que dicen, queremos ser parte de España para que Puerto Rico sea mantenido por la Unión Europea y tenga los beneficios de la Unión Europea. Y hay otros que dicen, no, queremos ser parte de España, pero con un enfoque tradicionalista, carlista, católico. Entonces, también hay un sector que debe ser más pequeño todavía, de tercer posicionista abiertamente fascista. Yo hablé con unos cuantos de Ok. ellos. Bueno, y todavía hay líderes nacionalistas. El Partido Nacionalista existe Sí, todavía. sí. Y te pregunto, ¿verdad? ¿Has conocido a alguien o un movimiento que crea en la estadidad, pero convertir a Puerto Rico en estado utilizando un estado de Estados Unidos? Es decir, que Puerto Rico se convierta como en una ciudad de la Florida, por decir algo. No, nunca he escuchado eso ni Ok. siquiera. Porque, de hecho, no sé si hay personas que tengan esa idea, ¿no? De anexar a Puerto Rico utilizando un estado. O sea, que Puerto Rico llegue a la estadidad, pero sea Un municipio de bueno, Florida. algo así, algo así. Ah, ok. Yo no sé si eso, Interesante, yo no nunca he sé si eso escuchado eso. existe, ¿verdad?
pero me llama la atención eso, si hoy hay alguien que ha propuesto esa idea. Y si se puede hacer, que esa es otra, yo no sé si se puede hacer. De la Florida, Últimamente yo soy bien indiferente a todo eso, honestamente. Me es indiferente ya. yo utilizo el ejemplo de la Florida. Difícilmente la Florida quiera tener a Puerto Rico, que es más demócrata, y la Florida es más republicana. Quizás, no sé, otro estado, Nueva York, tal vez, pero no la Florida. Sí. Pero pues, a mí me llama la atención si eso se ha propuesto, si ha habido movimiento. No sé si no sé si existe. Ah, no sé, pero volvemos. El punto aquí es que hay una amplia gama de Sí, sabores. sí, Opciones hay y demás. Y de las más raras que te puedas imaginar, sí, existen. sí. Bueno, pues me pregunto si habrá también alguien que estará hablando modernamente de una confederación antillana. Me imagino que debe haber alguien por ahí también. Me, ima- Una Me imagino unión. que sí. Esa idea no es nueva y yo entiendo que debe No, haber personas que crean en esa idea. De hecho, de esos asuntos de Hostos y de Betance que favorecían la Confederación Antillana. Y yo me imagino que sí, que debe haber personas que creen en eso. Lo que pasa es que también hay que ver cómo si se da una confederación, cómo se logra cómo operar, porque para lograr la confederación hay que independizar a Puerto Rico completamente. Y cómo entonces ajustar el sistema económico al de Cuba, por ejemplo, que supongo que la confederación iría por ahí, Cuba, Dominicana, Puerto Rico, supongo, no sé. eso no me hace lógica, porque ¿de qué economía cubana estamos hablando? No hay tal cosa, no existe. Pues sí, ¿verdad? No existe, pero tecnología, tal vez el asunto del marxismo, como de verdad, yo no sé, de verdad. Lo que sí sé, y esto me lo dijo la historiadora Loida Figueroa, si se quiere luchar por la Confederación Antillana, primero hay que luchar por la estadidad, pues, por la independencia, perdón. La independencia se tiene que conseguir. Y entonces, Esto sí, esto sí yo me atrevo a decirlo. ajá, Dentro de los próximos 50 años, Cuba va a haber otra revolución para sacar el régimen actual. No sé para qué, no sé si para quedarse comunista con otra gente, no sé, pero ya yo estoy viendo, yo estoy viendo que la gente en sí, Cuba, hay como tal vez sí un cambio social de muchas, tal vez de las nuevas generaciones. ey, en los próximos 50 años, eso sí estoy segurísimo que va a pasar. Ujú. Va a haber un cambio político en Cuba. Eh, y nada, Y también hay que ver qué pasa con Puerto Rico, si la estadidad llega, si no llega, si nos quedamos igual, si qué va a pasar aquí también, que hay que ver qué va a pasar aquí. ahí sí que no puedo predecir nada, no lo veo claro. Y lo interesante es que la estadidad, muchas personas piensan que la estadidad es algo del PNP. Aquí la estadidad se viene luchando por ella desde principios del siglo XX. Todos los Ujú. principales líderes eran estadistas. Los partidos políticos de principios del siglo XX creían en la anexión. El momento, pienso yo que el momento para la estadidad era aquel y no se dio. No Ah. sé si hay ambiente en el Congreso de Estados Unidos para eso, si la cultura de nosotros tiene que ver en algo para no darla, no sé. Ahí yo no lo veo, porque cuando uno mira a Estados Unidos no es un país homogéneo culturalmente Ujú, hablando. O sea, una persona, un habitante de Utah no puede ser más ujú. diferente de un habitante de Maine, y sin embargo, son estados, conviven bajo la Sí, pero unión. viéndolo como el nacionalismo puertorriqueño, nacionalismo Ajá. choca con ese nacionalismo estadounidense. Por ejemplo, los fundadores del Partido Nacionalista decían que Puerto Rico y Estados Unidos son dos cosas distintas culturalmente y que eso va a llevar a que nunca nos den la estadidad. Yo no sé, ¿verdad? Porque estoy hablando en términos culturales y La matriz es completamente diferente, no somos anglosajones. no, exacto. Aunque no lo creas, yo pienso que de aquí a 50 años los puertorriqueños van a estar hablando 100% inglés. Yo pienso que el español en algún momento va a desaparecer. Me sorprende mucho la cantidad de jóvenes que están aprendiendo el inglés en Puerto Rico sin nunca pisar Estados Unidos. Gracias, obviamente la tecnología ayuda un montón, pero incluso prefieren el inglés al español. Muchos jóvenes hoy. Lo veo en la universidad. De hecho, la Wow. universidad que yo entré en los años 90, yo recuerdo que uno no veía estudiantes hablar en los pasillos en inglés. Ahora yo paso en los pasillos y están usando el inglés, no el español. Yo prefiero el español. Lo que me llama la atención es que cuando yo me la acerco a estos jóvenes, tú viviste en Estados Unidos, me dicen que no, yo nunca he ido allá, nunca he vivido allá. Yo hablo inglés porque
lo aprendí aquí y lo prefiero al español. Ah, bueno, antes de irnos, tengo que enviarle un saludito hoy. Creo que le había enviado anteriormente un saludo a Félix Chinea que me escribió. Todavía no se me ha olvidado la petición que él me hizo. Tengo un invitado próximamente en donde le voy a preguntar lo que él me pidió que preguntara. Y saludo también a, no sé cómo se llama esta persona, pero siempre comenta los episodios en YouTube y él tiene Lake and Crow. Así que saludos para ti, que eres fan de Archipiélago Histórico. Doctor Mendoza, ¿algo que promocionar, libros, algo que le gustaría que la gente mire, cualquier cosa? Bueno, sería bueno nuevamente mencionar que si están interesados en adquirir el libro, ¿verdad? Que es de Partido Acción Cristiana. Este libro me pueden escribir al correo bibliotecalinda@yahoo.com. Biblioteca Linda en minúscula, bibliotecalinda@yahoo.com. Si me escriben, están interesados en escribir el libro, yo me pongo entonces en contacto con el editor para que lo ponga en contacto para que entonces él se lo haga llegar, ¿verdad? A través del trámite del pago del libro, lo que sea. Y también pues invitarlo a que lean el libro de Luis Cruz Vélez, que salió recientemente, que tiene que ver con el PAC y por qué el PIB. eh, de hecho, la hipótesis la hipótesis de él es si el PAC afectó al PIB en la elección de 60 y 64. Eso es la discusión del libro. Así que pues, los invito, ¿verdad? Porque es un libro reciente que lo consigue. De hecho, este yo lo conseguí en Amazon, el libro del doctor Luis Cruz Pérez, y que el próximo año voy a estar presentándolo en el Colegio de Mayagüez, en Ponce, en Cora, etcétera. Ok, fantástico. Una última cosa que vi la portada de ese libro que me enseñó Sí, último, habíamos discutido que era X's sí, Christos en griego. Ese símbolo sí, particular se llama el Gi-Ro, que es un símbolo cristiano antiguo que representa a Jesucristo combinando dos letras del alfabeto griego. griego. Sí. Exactamente. Entonces, Gi-Ro. X es otra Ok, cosa. ok. Ambos representan a Jesucristo. Es que quería hacer Sí, no, yo no recordaba esa. exactamente la sigla, pero ahora que tú lo mencionas, que no me había fijado en eso, sí, ahí está la primera insignia del partido, sin la cruz, ¿verdad? Porque como ya mencioné, soltaba a la gente a que le pusiera la cruz. Y Ujú. incluso Bueno, interesante, pues. ¿verdad? Porque el rosario es un símbolo bien católico. Y entonces, Ujú, pues, nada más uno ver la insignia, ya los protestantes no se van a estar uniendo a ese partido. ujú. Bueno. Otro gran episodio. Nuevamente le agradezco no solamente por este, sino por el anterior. Fue un fantástico episodio. Gracias a eso pude producir otro sobre ajedrez. Ah, sí, sí lo vi, Eh, vi ese programa, sí. ese estuvo, eso también estuvo bien bueno. Este, Luego pero te voy sí, a a mí, conseguir otras personas que tal vez deseen participar en el tema del deporte, porque sí es conozco importante. personas. Sí, pero o sea, políticamente hablando, mucha gente piensa que yo soy bien. No, 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 yo no tengo mucha participación y tampoco hago públicamente no hago mucha propaganda ni nada por el estilo. Se sabe que soy conservador, se sabe que tengo ciertas posturas, pero no estoy tampoco en este viaje de que quiero que me asocien con un grupo particular o algo por el estilo. No, Ok. eso no. Igual yo, ¿verdad? Debo de mencionar, ¿verdad? Que yo, al día de hoy, yo no participo en los procesos electorales de Puerto Rico, ni de nada. Ni tampoco pertenezco a ningún partido político. De hecho, mi familia es católica y yo voy de vez en cuando a la misa católica, pero que Ujú. tampoco soy un fanático de la iglesia católica. De hecho, también tuve la oportunidad de visitar algunas iglesias protestantes. Pero sí, me crié en la iglesia católica, pero no soy un fanático de la iglesia católica ni de ningún partido político. Exacto, pues yo hago el comentario para decir que los episodios que yo disfruto más son los que no son políticos. O sea, aunque este episodio particularmente lo encontré sumamente interesante y aprendí muchas cosas, yo disfruto muchísimo más los que no son políticos y particularmente el que hicimos anteriormente de deporte. Para mí, ese es un mejor Sí, episodio. Me gustan más los temas estos sanos que edifican el alma, no, porque nos podemos ir por el rabbit hole político y pues siempre lo que yo digo, aprenda política, sí, pero no se ofusque con las cuestiones políticas, que los gobiernos van y vienen. correcto, sí. No, y también si en un futuro, ¿verdad? Deseas hablar de baloncesto, pues estoy Oh, disponible. Yo
Como te mencioné allí, ese es el deporte favorito mío. Pues seguro que sí, lo coordinamos ahora. Pues nada, muchísimas gracias, doctor Carlos Mendoza Acevedo, por haber participado de esta edición de No, Archipiélago gracias Histórico. a ti por la invitación. Para la gente, deja un buen review, comparta el episodio, visita archipiélagohistórico.com. Si desea apoyarme, visite la página y considere comprar algo. Nada, muchísimas gracias. Esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.